La actitud es la forma como encarás cada circunstancia que acontece en tu vida. Actitud es cómo te predisponés, cómo interpretás y qué haces con cada cosa que te pasa. La actitud tiene mucho de inconsciente, de subconsciente. En parte puede venir de predisposición genética, pero otras actitudes son heredadas de nuestro entorno, de niños y de no tan niños. Podés tener actitudes negativas que no te lleven a buen puerto, o podés tener actitudes positivas que te empujan hacia adelante constantemente, que te impulsan. A veces no nos damos cuenta que están ahí. La buena noticia es que todo se puede moldear en nuestro cerebro y en nuestra vida, incluso en nuestra actitud. Si mejorás tus actitudes, todo lo demás mejorará también. Tu fuerza creativa, tu capacidad para controlar el estrés, tus niveles de seguridad y tus relaciones con los demás. Llámense clientes, socios, pareja, familiares, amigos, etc. Te comparto esta frase que encontré en un libro que me parece muy oportuna. Considera la determinación de tu actitud como tu más importante creación en la vida y nunca la dejes al azar. Robert Greene. Te doy la bienvenida al Club del Paisajista. En este podcast encontrarás historias, herramientas y consejos que te ayudarán en tu camino como paisajista, para lanzar tu emprendimiento, desarrollar tu negocio y poder vivir de esto que tanto te apasiona. Este club es un punto de encuentro para los emprendedores del paisajismo y la jardinería. Aquí nos reunimos en búsqueda de inspiración para compartir puntos de vista y aprender de las experiencias de otros amantes del verde, que también decidieron vivir del paisajismo. Somos Ese y Fran, los creadores de la Academia para Paisajistas Paradiso, y estamos muy contentos de que estés acá. Esperamos que te sirva el contenido y si te gustaría unirte al Club del Paisajista, dale un toque al botón seguir. Episodio número 3. 5 actitudes a desarrollar para dedicarte al paisajismo. ¿Realmente el paisajismo es lo mío o en el rubro en el que esté? El viverismo es lo mío, la jardinería es lo mismo. Sabemos que tenemos un grupo bastante heterogéneo de seguidores, pero vamos a hablar de paisajismo porque es lo que nosotros hemos experimentado, o sea, de nuestra experiencia, y son en concreto esas 5 actitudes, no aptitudes, 5 actitudes, comportamientos, formas de ver el mundo, formas de encarar todo esto, que nosotros consideramos que son esenciales, muy importantes para poder, de alguna manera, sobrevivir en el mundo del paisajismo. Claro, tal cual. Y además tiene esto de que cuando uno empieza en el paisajismo, empieza generalmente porque, bueno, es quizás la pasión por las plantas, la pasión por el diseño, eso es lo más común. Entonces uno entra en esto de querer hacer paisajismo con la idea de que siempre va a estar aprendiendo y manejando plantas, y la cuestión se va a terminar ahí. O por lo menos eso es lo que yo en realidad creía que por ahí podía venir la mano. En realidad yo me empecé a dedicar a esto porque me gustaban las plantas, o sea, porque me gustan las plantas. Claro. Entonces dije, bueno, quizás el diseño de jardines es lo mío, pero claro, hay un montón de otras cosas que van más allá del conocimiento vegetal, del conocimiento de la técnica de hacer paisajismo, de la técnica de diseño, van más allá. Y es esto de, es una cuestión de emprendimiento, ¿no? De cómo emprender, cómo ser emprendedor asociado al paisajismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso decidimos hablar acerca de 5 actitudes. Es un mundo, el mundo del emprendimiento, pero bueno, estas van a ser 5 actitudes que nosotros identificamos que son claves, o sea, para dedicarte al paisajismo, emprendiendo, tenés que tener firme estas actitudes. Y está bueno eso, cómo lo encaraste por ese punto, porque es una pregunta válida. A veces uno cree que decir, bueno, a mí me gustan las plantas, entonces yo doy por sentado que porque me gustan las plantas, o porque me gusta la naturaleza, o porque, no sé, o porque disfruto de cuidar el jardín en mi casa y verlo y hacer cantero y qué sé yo, porque me gusta eso, entonces a mí me gusta hacer paisajismo, y sacamos como esa conclusión. Entonces, y a veces que a mí me ha pasado, yo a lo largo de muchísimos años, muchos años antes de
siquiera saber que existía el paisajismo, porque a mí me gustaban mucho las plantas, yo sabía que, qué sé yo, había nacido para eso, pero yo no tenía en mi mente ni que existía el paisajismo. Yo pensaba de, bueno, ¿será que tengo que ser botánico? O sea, botánico, tampoco sabía que existía la agronomía. ¿Será que tengo que ser, bueno, y no habían muchas más opciones, porque prácticamente no, de hecho yo a la agronomía la conocí porque en la búsqueda de Google, me acuerdo, no me acuerdo patente que era lo que estaba buscando, pero estaba buscando algo relacionado con la planta y me encontré con que había algo que se llamaba agronomía, pero también hay una ingeniería que se llama ingeniero forestal, ingeniería agropecuaria, que por ahí otra cosa. Entonces es válida también esta, o quizás tener un vivero, o quizás hacer jardinería. Entonces es válida esta exploración de que no siempre es esta relación directa. Me gustan las plantas, entonces Claro, hago paisajismo. hago paisajismo, porque tiene otras cuestiones que se tienen que activar en uno, que uno tiene que desarrollar, uno tiene que explotar para poder avanzar en este camino. Exactamente. ¿Y cuáles son? Podríamos arrancar con la primera quizás que identificamos, la primera actitud Sí, vamos a tener firme Sí, para dedicarse al paisajismo, para que nos vaya bien, porque esa es la otra cuestión. exacto. La primera actitud que nosotros identificamos como muy importante es ser proactivo, tener una actitud proactiva. Exacto. ¿Qué significa esto de la proactividad o ser proactivo? Significa yo no dejo que las cosas vengan solas o que pasen solas, sino que yo voy y las busco. Yo voy y busco lo que quiero o lo que me estoy planteando con mi emprendimiento, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, algo muy, como para llevarlo bien al ejemplo rápido, el ejemplo de los clientes. Yo quiero ser paisajista, me quiero dedicar al paisajismo, no me puedo quedar sentado esperando que los clientes vengan y que me caigan encima los mejores clientes o los clientes que pretendo, así, esperando sentado en un sillón, digamos, o simplemente haciendo lo mínimo indispensable. No, la actitud proactiva frente a conseguir clientes sería yo decir, salgo y los busco. Voy Claro. en búsqueda de mis clientes, de los clientes que yo pretendo para hacer paisajismo. Eso, por ejemplo, es una actitud proactiva. Pararme y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo de ahora, o hoy, mañana, o estos días de esta semana para salir a conseguir esos clientes que quiero? Y está bueno empezar a ver si entendemos qué es el término proactivo. De hecho, nos reíamos porque antes de agregarlo a la lista, que yo le dije a Fran, esto me suena muy a multinacional. Lo de proactivo es como muy, lo vemos en todos lados, todos te piden proactividad y después estás, no sé, en el campo contando bichitos y bueno, y eso al final era la proactividad, ¿no es cierto? En el caso de la agronomía, o en una oficina haciendo papelerío y bueno, ¿y dónde está la proactividad? Eso no es proactividad. Proactividad viene de pro, primero, ¿no es cierto? Al inicio, y la actividad es como proactividad es anteponerse a la acción, digamos, o sea, hacer que las cosas ocurran. Tengo que hacer una acción, hacer algo para que lo que quiero lograr finalmente ocurra, ¿no es cierto? O sea, yo lo pienso, yo lo quiero, hago algo al respecto que me acerca a eso que quiero y finalmente por hacer eso termino logrando eso que me propuse. Eso es la proactividad, estar como adelantados en el tiempo, por así decirlo. Ahora, la proactividad no significa que sí o sí vamos a alcanzar las cosas que nos proponemos, ¿no es cierto? Pero es una actitud indispensable por esto que decía Fran, es como tenemos la gasolina ahí, pero si no tenemos la chispa que la encienda, se va a quedar ahí en algo potencial en la gasolina y la proactividad es esa primera acción que enciende la chispa y nos lleva a hacer cosas. Y básicamente, ¿por qué es tan importante la proactividad, más allá de lo que hemos mencionado hasta ahora? Porque cuando uno es paisajista, uno es emprendedor. Puede ser que uno tenga por ahí la posibilidad de ser empleado de alguien, eso ya va un poquito más con el punto de vista de cada uno. Yo no conozco un solo paisajista que esté en el estatus, digamos, de relación de dependencia. Puede haber, yo creo que en otros países me parece que es más común, pero yo acá no lo he visto. Yo personalmente no me he encontrado con ningún alumno de la academia ni ningún seguidor que esté en esa condición de empleado, por así decirlo. Entonces, si somos emprendedores, todo depende de nosotros, todo depende de lo primero que hagamos cuando nos levantamos en la mañana,
y lo último que hagamos cuando nos vamos a acostar a la noche. O sea, todo lo que hagamos. Y para eso tenemos que tener la mirada puesta en, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué quiero lograr dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año? ¿Qué quiero lograr quizás para los próximos 5 o 10 años? ¿No es cierto? Entonces, eso es la proactividad. Empezar a hacer cosas hoy que me van a empezar a acercar ese objetivo mañana. Claro, somos los dueños, digamos, Claro. del emprendimiento y del destino, digamos, donde estamos yendo. O sea, nosotros somos los que pusimos el objetivo y nosotros somos los que vamos a salir a buscarlo. Claro. No queda otra. O sea, ahí sí, para dedicarse al paisajismo y sobrevivir y vivir feliz del paisajismo, digamos, esta es una gran actitud. La proactividad es indispensable. ¿Y dónde se ve esto palpable? Ustedes me dirán, bueno, algo palpable, por ejemplo, es que los que hoy están acá conectados, los 9, 10, 11, que hoy están acá, digamos. Eso ya es haber tomado una acción en pro de conseguir algo, ¿no es cierto?, en el futuro. O sea, adquirir una información, compartir una experiencia, y aunque parezca una tontera, va a tener algún impacto que probablemente yo pueda utilizar mañana o en algún momento próximo. Eso es una actitud proactiva. Otra actitud proactiva que uno lo ve, por ejemplo, cuando uno está trabajando en paisajismo, que yo he notado que sucede muchas cosas ya cuando uno está metido, ¿no?, en todo este circuito del paisajismo, es, por ejemplo, cuando empezamos a ver que algo, cuando estamos ya trabajando con un cliente, en esa relación laboral, empezamos a ver que algo se avecina. O sea, hay algún problema en potencia, ya lo venimos a ver, o sea, ya vemos que viene, ¿no es cierto?, que es una cuestión de tiempo que va a pasar algo, o algún malentendido, o algo que no sé por qué se desenfoca esta huevada. Está automático. Bueno, algo que se viene y nosotros lo estamos sabemos que va a pasar y no hacemos nada al respecto. Eso es no proactividad, o sea. Claro, dejarse estar, digamos, y no tomar acción uno cuando es momento de tomar acción. Claro, antes de que se haga una como se le dice, una bola de nieve, ¿no es cierto? Ya sabemos que algo no quedó claro el primer día que el cliente aceptó trabajar con nosotros, por ejemplo. Entonces algo quedó sin resolver y nosotros sabemos que eso en potencia nos va a generar un problema, porque uno ya cuando empieza a trabajar con clientes un poco que se anticipa a los hechos y sabe cosas que van a ir pasando, porque ya es una cosa de que son como patrones que se repiten. Entonces, parte de la proactividad es ponerse y decir, bueno, yo ya sé que va a pasar esto, busco de qué manera solucionarlo, o ya yo sea el que encara al cliente, que yo sea el que se lo plantea. A ver, ahora un caso específico, no se me viene ahora a la cabeza, pero es muy común en la obra. No, la típica en la obra es cuando, por ejemplo, si estás en una dirección de obra y vos estás viendo que están pasando cosas, cómo se está moviendo la operatoria, digamos, en la obra, si hay algo que tenés que encararlo, no dejarse estar, porque lo peor que te puede pasar es que venga el cliente y te diga, che, esto es así, ¿está bien? ¿Cómo lo están haciendo? Por ejemplo. O, che, ¿no faltan 3 plantas? Por ejemplo. Vos sos el que tenés que ser, o sea, tener esa actitud de estar adelante de la cuestión, ¿entendés? De estar adelante de lo que va pasando en la obra, controlando, y no que venga el cliente y te diga, va a tener que ir a comprar 3 plantas, por ejemplo, no sé, se me ocurre. O sea, estar siempre antes en el control, en la atención al cliente y en la atención de lo que está pasando en la obra, ¿entendés? Sí, eso a mí me pasaba mucho, de decir, esto es algo muy personal que capaz que ustedes se sienten identificados, de querer ocultar, no ocultar maliciosamente, no digamos esto porque capaz que se enoja o va a empezar a molestar o se va a poner pesado, que sé yo, no digamos nada, qué sé yo, que hubo una especie que habíamos quedado en el proyecto que de repente no está. Por ejemplo. O que las cantidades no eran las que habíamos acordado. Por X razones que uno entiende como paisajista que tuvo que ser así, tomó las decisiones en el camino, pero no se lo comunicó al cliente. Entonces, en el momento en que decimos no comunicar las cosas, ya sabemos que se viene un problema. Puede que no, digamos, pero ¿para qué esperar? Eso de andar
de andar, bueno, que sí, que no, es ir y tomar la iniciativa de decir, bueno, yo se lo comunico al cliente, la comunicación. Yo creo que eso fue a mí lo que más me costó y es algo con lo que obviamente todavía sigo trabajando, incluso en la vida diaria, de no comunicar las cosas a tiempo. Eso también es proactividad, al menos de nuestro punto de vista. Ya sabes lo que va a pasar, porque la proactividad es tanto hacer acciones para lograr algo que queremos como hacer acciones para evitar que pase algo que queremos. Eso también es proactividad. Entonces, anticiparse al conflicto es también una proactividad. Ni hablar si tenemos, como en nuestro caso, socios o eventualmente proveedores también, que tenemos que mantener una buena relación, lógicamente, con los proveedores. Entonces, este tipo de cuestiones nos las vamos a cruzar siempre. Tenemos que tratar de evitar el conflicto, que tampoco es que vamos a anular el conflicto, no quiero que quede ese claro, las cosas que tiene un poco, claro, tiene un poco que ver con los siguientes puntos. Las cosas pasan, no tenemos todo bajo control, que bueno, esa es otra cosa con la que yo personalmente he tenido que trabajar bastante, el tema de el exceso de control sobre todo. Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros entendemos por proactividad y consideramos que es una de las primeras habilidades que necesitamos. Sin proactividad, o sea, ¿cuál sería lo opuesto a la proactividad? La reactividad. Eso es lo opuesto, y que si nos damos cuenta, la inmensa mayoría de las personas están en un estado de reactividad, que nosotros creemos que estamos haciendo un montón de cosas, creemos que estamos en acción, creemos que estamos trabajando para un objetivo, pero en realidad por ahí a veces estamos ahí como velero en el viento, ¿no? Que según en qué dirección va el viento, nosotros vamos yendo, hay poca planificación, hay poca proyección en el futuro, no tenemos muy en claro, por ejemplo, el proceso de nuestro trabajo, de cómo trabajamos, no lo sabemos comunicar a tiempo al cliente. Entonces, ¿qué termina pasando? Que nos volvemos reactivos. Hacemos las acciones necesarias cuando pasan las cosas. Y eso no puede ser, porque tomamos acción cuando ya se desató el conflicto y vemos qué pasó y no recapacitamos para la próxima, no decimos, bueno, entonces ahora entendí que si yo no hago esto, va a pasar esto, ¿no es cierto? Entonces eso tiene un poco que ver con están todos los puntos medios conectados, me adelanto un poco, pero si yo no hago esto, pasa esto, entonces yo para la próxima, eso empieza a alimentar mi capacidad o mi actitud de proactividad. A mí me gusta mucho esa forma de verlo, la verdad que está buenísima, la de compararlo, o sea, el lado opuesto tal cual, es ser reactivo, es siempre estar a la orden de lo que pasa en el día. Uh-huh. O sea, pasó tal cosa, bueno, tengo que ser entonces tal otra. Y no anticiparse a nada. Bueno, con el tiempo te tenés que volver proactivo en todo. Bueno, ¿cuál es la segunda actitud? Bueno, sí, continuemos. Segunda actitud. Creemos que la segunda actitud es tener siempre una actitud de persona curiosa, digamos, curiosidad. Exacto. Esa es la segunda actitud, la curiosidad. Si uno en realidad, yo creo que uno cuando entra al paisajismo y a todo lo que tiene que ver con las plantas, en realidad uno entra con la curiosidad de que le gusta ir, investigar, buscar el porqué. Eso es la curiosidad. Bueno, cuando uno empieza, la curiosidad está por ese lado, pero es como que también hay que entrenarla después, ¿no? Uno después de haber entrado al paisajismo tiene que seguir entrenando la curiosidad, tiene que volverse cada vez más curioso, cada vez más curioso en cuanto a todo, no solo a las plantas. O sea, preguntarse literalmente el porqué de todo. Eso es un ejercicio que yo creo que fuimos desarrollando en este tiempo que llevamos emprendiendo en paisajismo, el hecho de ante todo preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué está pasando esto? Che, pero mirá, hay una planta que está más grande que la otra, están al lado, pero ¿qué hay de diferente? O sea, ¿por qué? Esa es la curiosidad, esa es la actitud, la curiosidad que te va a llevar un poco más allá siempre, ¿entendés? Siempre te va a ir tirando para adelante para ir sumando conocimientos, para ir sumando experiencias. ¿Qué pasa con, por ejemplo, no sé, se me ocurre, cómo se podría, este tipo de preguntas, cómo se podría mejorar esto? Esa es una pregunta de curioso. Che, pero acá, ¿cómo puedo mejorar, por ejemplo, mi presupuesto? O mi forma de comunicar.
che, pero ¿cómo se podría comunicar mejor? Ese tipo de preguntas, esa actitud de curioso, es la que a nosotros, por lo menos, siento que nos ha tirado siempre para adelante, siempre. Ahora, la curiosidad, es cierto que hay personas que naturalmente son más curiosas que otras, eso desde ya. Hay una parte que todos tenemos innato, algunas de estas actitudes, algunos por cuestiones de educación o porque así se nos fueron dando el ambiente en el que crecimos y la experiencia que hemos tenido. Algunos van a tener estas actitudes más desarrolladas que otros. Esto, que creo que no lo dijimos con todos los problemas técnicos que tuvimos, no lo dijimos bien al principio, pero estas no son actitudes, digamos, que si no las tenés, ya está. O sea, Claro. no es la idea esta del vivo, sino prestar atención. ¿Cuál de todas estas actitudes yo soy más fuerte? ¿Cuál tengo más desarrollada? ¿Cuál me falta por desarrollar? Y empezar a ver eso. También tiene mucho de autoconocimiento, de autoobservación, de una vez que yo sé cuáles son estas actitudes, y seguramente hay muchas más que no vamos a mencionar, tener una noción de dónde está parado. ¿Realmente estoy siendo curioso? ¿Estoy siendo observador? ¿Estoy siendo proactivo? Estas dos que hemos hablado hasta el momento. Yo creo que la curiosidad, a ver, a uno la curiosidad es casi la consecuencia del hecho de que a nosotros nos guste lo que hacemos. En el momento en que a uno le gusta lo que hace, en el momento en que uno está interesado en lo que hace, es casi una consecuencia, es como que casi que van de la mano una curiosidad que después puede ser más o menos intensa. Uno le va a dar más o menos la profundidad que quiera a la Claro, curiosidad, eso. pero yo creo que hay dos tipos de personas. Cuando vos ves, qué sé yo, un árbol en una esquina, está la persona que simplemente es espectador y dice, Un árbol. mira un árbol, qué bonito. Mira, es un liquidámbar, qué bonito. Y hay otro tipo de personas, que es la que yo los invito a que tratemos de convertirnos en ese tipo de persona, que en lugar de solamente ver un liquidámbar, que ve, che, ¿dónde está? O sea, en concreto, ¿en qué parte de mi ciudad está? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué edad tendrá? Más o menos. ¿Qué forma tuvo? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Lo habrán podado? ¿No lo habrán podado? ¿Qué pasa abajo? Abajo del tronco, ¿hay pasto? ¿No hay pasto? ¿Está creciendo otra planta abajo del liquidámbar? ¿Qué otra planta está creciendo? ¿Por qué? O sea, y miren toda la información que empezamos a tener ahí. Liquidámbar, entonces crece en esta zona, mirá qué buen desarrollo que tiene. Puede ser que tenga ese buen desarrollo en la zona. Mirá, abajo del liquidámbar está creciendo pasto. O sea que el pasto potencialmente puede crecer abajo del liquidámbar. Claro. Y está esta planta que, si yo estoy de curioso y presto atención, yo les aseguro que esa planta se me queda guardado en una biblioteca de imágenes de decir, yo una vez vi un liquidámbar que tenía esta planta abajo. Entonces la próxima que yo tenga que poner un liquidámbar en un proyecto y tenga que poner una planta abajo, bueno, ya tengo por lo menos ese background de esa información de puse esa planta. Eso es lo que hace la curiosidad. La curiosidad básicamente nos alimenta como esa biblioteca mental que tenemos de imágenes, de experiencias que después en algún momento salen cuando las necesitamos. Pero si simplemente vamos por la vida así, qué bonito el liquidámbar, mirá qué bonito el lirio, qué bonito que floreció. No, nosotros tenemos que ir más allá y hacernos un montón de preguntas. Sí, y esto yo creo que está muy, muy relacionado con algo que siempre, de la forma que describimos esto de emprender en paisajismo, que es el hecho de ser autodidacta. Uh-huh. Y la curiosidad es como la chispita del ser autodidacta, o sea, claro. Es como que es lo que te lleva a ser una persona autodidacta, un paisajista autodidacta. Uh-huh. Entonces, es como que, tal cual, me gustó eso también de que cada uno le da la profundidad que quiere, ¿no es cierto?, a las cosas y a las preguntas que se hace, pero no nos olvidemos que la calidad de las preguntas que nos hacemos nos van a hacer de alguna manera, o sea, es como que nos van a marcar el límite hasta dónde vamos a llegar. O sea, nuestro destino, digamos, en todo el camino emprendiendo, en todo nuestro camino de aprendizaje, va a estar muy, muy relacionado a la calidad de las preguntas que nos estemos haciendo. Entonces, si nos cuestionamos las cosas cada vez más, bueno, ese es el motorcito que nos va llevando cada vez más adelante y más, aprender más, desarrollarnos más y así. Y acá está bueno esto, como lo planteaste vos hace un ratito, me gustó porque, claro, hablábamos de esto de ser curioso,
que este ejemplo que diste del liquidámbar es como el convertirse, o generar esta actitud de curioso en cuanto a una parte se podría decir externa, ¿no? Claro. O sea, como al decir, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo desde mis ojos para afuera? ¿Qué es lo que pasa a mi alrededor? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con este árbol? ¿Verdad? Y es una curiosidad externa. Ahora, podríamos distinguir también una curiosidad interna, que significaría más el preguntarnos a nosotros, che, ¿y esto esto me está gustando? ¿Cómo lo estoy ejecutando? ¿Me gusta esto que estoy haciendo, a lo que me estoy dedicando? ¿Qué emociones tengo? O sea, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento con este diseño, con este cliente, con este tipo de cliente, con este tipo de proveedor, con esta actividad? ¿Con mis días? ¿Cómo me siento con mis días emprendiendo en paisajismo? Ese tipo de preguntas que uno se hace de curioso es lo que a uno internamente lo va a hacer desarrollarse y lo hace también tirar para adelante. Claro, son como esas dos miradas, una puesta afuera en el exterior y otra puesta una en el interior. Si Claro. vivimos demasiado en el exterior, mirando solamente lo que pasa por fuera, nos estamos olvidando también de inclinar un poco la curiosidad hacia el interior, poner un ojo, así Claro. como estamos poniendo un ojo juicioso, un ojo que todo lo pregunta hacia afuera, también tenemos que hacer un montón de preguntas hacia adentro. ¿Qué es lo que dice Fran? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me Claro. siento? ¿Qué pasa con cada vez que hago una obra? ¿Por qué me siento, no sé, ansioso? ¿Por qué me siento bien? Bueno, a veces cuando las cosas están bien uno no se pregunta tanto, sino Claro. uno se hace muchas preguntas. Cuando las cosas van bien, uno va, parece que estuviera, ¿no es cierto?, en Hawái, ¿no es cierto?, en el paraíso. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, es ahí cuando uno se empieza a preguntar un montón de cosas. Que en realidad tendría que uno hacerse la costumbre y tener la actitud esta curiosa siempre, en todo momento, en el momento bueno como en el momento malo, porque en realidad es lo que te marca también mucho el camino, te ayuda a definir mucho el camino siempre. Yo ahí, en materia personal, yo creo que ahí sí siento como que ser curioso, digamos, internamente, sí puedo asegurar que me hizo llegar, digamos, o sea, al estar a donde estoy hoy, ¿entendés? Porque si yo no me hubiera hecho preguntas internas, yo capaz que abandonaba. Claro. O sea, dejaba, porque el emprender es complicado, o sea, lleva mucho laburo también mental y no es solamente aprender de paisajismo y cómo veo la parte externa y nada más. Hay mucho también que desarrollarse internamente uno. Así que esa es una actitud, la actitud curiosa interna, bueno, esa es una actitud firme a desarrollar, claro que sí. Claro, salir de la... Porque, por ejemplo, cuando nosotros, me acuerdo cuando trabajamos con una colega, ¿qué es lo que veíamos? Y uno por ahí lo ve y uno a veces también está en esa movida de trabajás, haces obra, o cliente, y sin embargo no te estás dando cuenta de cosas que te pasan a vos. Malas actitudes, malas respuestas, malos tratos quizás a proveedores, malos tratos quizás a la persona con la que estás trabajando en la obra, que eso lo veíamos nosotros con esta persona que trabajábamos. Mal ambiente, o sea, un mal ambiente laboral, tanto externo, o sea, interno. Hay un mal ambiente interno que uno lo termina proyectando en la obra hacia los demás, ¿no es cierto? Entonces, esto, y decíamos, claro, está como muy volcado en el exterior, pero falta como esa mirada introspectiva de qué es lo que está pasando adentro mío, por qué estoy siendo así, Claro. por qué estoy siendo lo que soy, que a todos nos ha pasado esto de responder mal, de estar de mal humor, ya levantarse alterado, estresado. Entonces el autoconocimiento, gente, acá es fundamental. Uno puede ser un friki absoluto de las plantas, del diseño, de toda la cuestión científica, fantástico, pero también uno se tiene que convertir en un gran conocedor, un gran estudioso de uno mismo. Por eso siempre los invitamos o estos espacios también, esto es parte de compartir experiencias, esto es parte del crecimiento, tener mentores, tener, ¿por qué no? También obviamente terapia psicológica, eso puede ayudar mucho, tener vida social,
interactuar con las otras personas, pero sobre todo eso, pues hacerse muchas preguntas hacia el interior, así como nos preguntamos un montón de cosas por fuera, preguntármelas a mí mismo y tratar de ir buscando esas respuestas. Con el tiempo, esas respuestas se van buscando y nos empiezan a dar como, empezamos a dar como un mapa, un plano de quiénes somos y dónde estamos parados y cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, cómo están conectados entre sí y todo el trabajo, porque si yo no me conozco, yo no sé qué trabajar, ¿no es cierto? O sea, si yo no sé dónde está, si yo me estoy observando que me está pasando algo, pero no lo he logrado reconocer, entonces nadie me va a poder ayudar, porque yo no lo voy a poder expresar con palabras, no voy a poder hacer una búsqueda en Google o en YouTube, qué sé yo, que alguien quien me pueda ayudar con esto que ya le puse un nombre, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo ejercicio que muchas veces hacemos con cosas del exterior, también tenemos que hacernos preguntas en Google de cosas del interior. Eso es un poco la parte de curiosidad. O en chat GPT. Voy ahora en que chat ahora GPT. Inteligencia artificial te va a solucionar todo. Ahora más moderno. Bueno, ¿cuál es la siguiente actitud que distinguimos como importante? Bueno, nosotros creemos que la tercera actitud que hay que tener para dedicarse a esto del paisajismo, y que si no la tenés te va a hacer bien mentalizarte y desarrollarla, es la actitud servicial. Exacto. La actitud de servicio. Acá sí damos fe que esta fue complicada, no vamos a decir lo que no. Porque, claro, el paisajismo es un servicio. O sea, partamos desde el hecho de que, bueno, a ver, el paisajismo como negocio es un servicio. O sea, estamos saliendo a ofrecer un servicio, un trabajo para ayudarle a solucionar un problema a otra persona. Entonces, acá entra otra persona en juego, digamos. No es nada más el paisajista y listo, y lo que quiere hacer y listo. No, el paisajista con sus conocimientos tiene que dar solución a una necesidad, a un problema de otra persona, y entonces ya es como que a mí me gusta pensarlo como que en realidad el cliente no es del todo un cliente, o sea, como que el cliente lo veo hay veces como que es el socio, en realidad es un socio más capaz en la generación de un jardín. Si nos ponemos en mente que el proyecto o el objetivo es crear un jardín, un espacio verde, el cliente pasa a ser algo así como un socio más, porque en realidad lo tenemos que trabajar entre los dos. O sea, yo entiendo, acá seguramente hay opiniones muy divididas, con capaz los que están en el chat, o incluso pueden haber opiniones diferentes entre nosotros dos, pero creo que el cliente, porque a ver, si al cliente lo borramos y directamente pensamos que nosotros somos los que tenemos que crear el jardín y listo, y se hace lo que yo digo, es como que es medio, o sea, es un punto de vista bastante egocéntrico, porque en realidad sería un jardín más para uno que para el cliente, y es como que, o sea, no cumpliría la función de servicio, como que para eso voy y hago jardines en mi, no sé, para mí. Claro. Entonces acá hay que tener en cuenta que el que está pidiendo el jardín es el cliente, o sea, la necesidad es la del cliente, así que bueno, la actitud de servicio, esa es muy importante para trabajar y muy difícil también darse cuenta de eso. Y a ver, yo acá sí tengo que ser sincero, yo que me di cuenta, y está muy relacionado con esto también de la introspección que hablábamos en el punto anterior. Yo te soy sumamente sincero. Cuando hablamos al principio es como que la actitud no servicial viene muy de la mano, o yo lo creo así, de cómo estamos canalizando esto que nosotros nos gusta hacer, esta inquietud que nosotros tenemos, esta pasión que nosotros tenemos por un tema específico, si la estamos canalizando en el lugar correcto, o sea, si el vehículo para hacer esto que queremos hacer es el correcto. Y ese vehículo, un poco lo que dice Fran, es un cliente que nos nos da la posibilidad de canalizar eso, porque si no nos contrata, toda esa energía nosotros la tendremos que ver de qué otra manera materializarla. Pero si nosotros queremos hacer paisajismo a nivel de servicio, de que nos paguen por hacer un diseño, el cliente es ese vehículo que nos lleva de lo que queremos hacer, toda esta pasión, todo este entusiasmo que tenemos, hasta que lo podemos materializar. Pero si tenemos esa falta de servicio con el cliente, si no tenemos esa empatía, que ese es otro término muy interesante, no estamos siendo empáticos, estamos siendo egoístas, y si no hace lo que yo quiero me enojo, o no lo quiero hacer más, o lo hago de mala gana, entonces quizás el vehículo no es el correcto. Entonces quizás yo no estoy necesitando clientes a quienes hacer el paisajismo, entonces yo quizás
como dice Fran, tengo que ir a buscar un terreno, comprarlo o alquilarlo y ponerme a hacer plantas y diseñar lo que yo quiero. Y todos los años lo desarmo y lo vuelvo a hacer. Yo personalmente, ¿qué me di cuenta? Yo no quiero que toda mi vida de paisajista necesite de clientes para canalizar todo este entusiasmo y toda esta pasión que tengo por el mundo vegetal, por así decirlo. No lo quiero porque me frustra, porque yo a veces, muchas veces quiero hacer un montón de cosas, el cliente no me lo permite, no porque sea malo, sino porque obviamente su jardín hace lo que quiere, para eso me paga, a veces no tiene suficiente presupuesto y un montón de cosas que se vuelven en limitantes y uno tiene que entender que el jardín no es tuyo. Entonces, claro, está usando mal, no es el vehículo correcto. Entonces, quizás toda esa energía la tenés que canalizar de otra manera o repartirte un poco. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hacemos. Hacemos propagación de plantas, ensayamos en canteros, leemos un montón, bueno, hablo en plural, pero un poco también hablo por mí. Tenemos la academia, por eso, de ahí viene el tema de la academia, porque a través de las redes sociales, de todo esto que podemos, o estos espacios, yo uso la academia como un vehículo para canalizar lo que me gusta y lo vuelco para ayudar a los demás, ¿no es cierto? Entonces está bueno también sincerarse con uno y decir, no, ¿sabes qué? No quiero estar todos los días de mi vida pensando en que yo tengo que ayudar a un cliente para poder hacer esto que me gusta. Quizás no es el 100%. Por eso también muchas veces decimos que nos gusta el paisajismo, vivir del paisajismo, tiene un montón de vertientes. Uno tiene que encontrar cuál es la suya. Yo creo que igual de todas formas está muy bueno lo del cómo lo canalizás, digamos. O sea, es esta idea de canalizar lo que uno lo apasiona. Uno puede ser científico. Pero fíjate que también, claro, pero también estás aportando, o sea, también es una actitud de servicio, quieras o no, porque estás aportando un montón a otras personas. Entonces, esa es la actitud. Esa justamente es la actitud. Cómo nos mentalizamos en cómo nosotros, a partir de lo que nos apasiona, lo que nos gusta, cómo uno puede dar lo mejor de sí para servir a otra persona. Quiera o no, estamos sirviendo, o sea, es servicio. Siempre estás sirviendo a alguien. Claro, tal cual. Y ahí está la clave de esto, entender de que en realidad lo que uno tiene que mentalizarse, o lo que uno tiene que, esta actitud de servicio, es decir, bueno, ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi aporte de valor? O sea, ¿cómo puedo, con lo que a mí me encanta hacer, cómo puedo aportar al mundo? Esa es la actitud. Y eso es lo que te lleva para adelante, porque lógicamente, lo hemos hablado un montón de veces con respecto a esto del valor, del entregar valor, de dar valor. Eso es una maquinita, es como que vos das valor, entregás valor en forma de servicio, cualquier servicio sea, y es como que todo vuelve. O sea, es como que es la nafta que le estás echando a la maquinita, el dar valor. Exacto. Y bueno, y otro término importantísimo es la empatía, que un poco lo mencionamos. La empatía, que como bien dice Fran, en realidad uno tiene la idea, que ahí me traicionó el inconsciente, que servicio exclusivamente que me contraten y yo le hago el jardín y listo, y eso es servicio. No, y esto que hoy estamos acá compartiendo con ustedes también es una forma de hacer servicio. ¿Y qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, entender lo que quiere, entender lo que le pasa y actuar en consecuencia. Y eso, digamos, es lo opuesto al egocentrismo, claro, a tener la mirada puesta en mí, en lo que yo quiero y nada más, exacto, y el otro no me interesa. Es como que nosotros estuviéramos pensando solamente, quiero que me compren curso, y no voy a ser vivo, no voy a aportar nada. No, porque también lo hacemos obviamente para transmitir transmitir el paisajismo en comunidad, y también porque nos encanta transmitirlo. Volvemos a lo mismo, una forma de canalizar toda, digamos, como esta especie de corriente que uno le corre y lo quiere poner allá afuera de alguna manera. Y bueno, y la empatía es fundamental, porque si nosotros no entendemos, yo creo que en esto hemos caído. Yo personalmente lo he tenido que trabajar mucho, o sea, darme cuenta que el cliente me está pagando para que yo lo ayude a hacer su jardín, no es mi jardín, no son las plantas que yo quiero, no es el jardín al que yo le quiero sacar una foto porque se ve bonito así, no como él quiere. No, o sea, no, porque no funciona así la historia.
Sí, yo creo que, claro, es muy complicado por eso, porque en realidad toca como... No hemos visto mucho esto de que el paisajista es como muy, no sé, no quiero, suena fea la palabra, pero en realidad es así, es como que piensa nada más en la foto, digamos, en la foto del jardín, o que el jardín quede como a él le gusta, es como muy egocéntrico, en realidad. ¿Qué? Entonces ahí está eso que es como lo decís vos, es salirse de estar viendo cómo el jardín yo quiero que quede, sino más bien decir, bueno, cómo le puede servir al cliente, o sea, ser un poco más empático con eso. Es complicado, pero a nosotros nos costó un montón la parte de esto de ponernos en cabeza del servicio. Y a mí me cuesta, es algo que ya también volvemos a lo mismo, hay cuestiones que son de personalidad que no te vas a convertir en otra persona. O sea, si ya tenés esa tendencia, lo que podés hacer es trabajar siempre en esta actitud y entender e interiorizar cuál es tu lugar en el mercado. Claro. ¿Vas a ofrecer un servicio de paisajismo? Bueno, bancátela, es esto lo que hay, o sea, manejalo, porque si no vas a chocar con los clientes, pero lo más triste de todo es que te vas a ir estresado, o sea, no vas a estar disfrutando la actividad porque permanentemente va a estar esa frustración de que las cosas no se están haciendo como yo quiero. No, esto que parece un capricho en realidad es mucho más común de lo que uno podría creer. Y esto tampoco significa que el cliente es dueño de toda la verdad y que hay que hacer todo lo que el cliente quiera, no, pues eso también está el equilibrio, hasta qué punto yo soy la persona que solamente hace lo que el cliente quiere y ya está, o soy totalmente pasivo, soy una persona que tiene una serie de conocimientos, el cliente tiene una serie de necesidades y bueno, vamos a tratar de congeniar entre los dos para que vos no hagas lo que quieras, porque para eso tú hubieras pagado a una persona, un robot, que yo creo que en algún momento va a haber un robot que uno lo programe. Sí, la inteligencia artificial. Claro, y donde pone las plantitas que yo quiero y ya está, le cargo un planito y las pone y se terminó la historia. O sea, hay un paisajista porque me tiene que escuchar y tenemos que un poco llegar a negociar. Puesto, a negociar. Sí, no queda, eso es negociar, es así. La cuarta actitud, ¿cuál es? Actitud flexible. O sea, ser flexible. Y acá hay una frase. ¿A qué nos referimos con esto? Una frase para que yo creo que es bastante gráfica, una metáfora en realidad, que es: si yo a una rama dura, rígida, la intento doblar, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que se va a quebrar, se va a romper. Pero si la misma rama está verde, ¿no? Está flexible, si yo la puedo doblar un montón, que quizás cuando la suelte vuelva a su lugar y no se quebró, sigue intacta, se dobló, ¿no es cierto? Se tensionó, pero no se quebró. Eso es la flexibilidad. Y acá hay, o sea, hay muchos como, ¿cómo se puede decir? Muchas cosas donde aplicarlo, digamos. Pero vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, en materia de objetivos, si nosotros tenemos, por ejemplo, objetivos rígidos, vamos a hacer el contraste, es muy probable que las terminemos pasando mal. Por esto que decíamos al principio, por una cuestión de que las cosas pasan durante el día. Las cosas pasan durante los meses y durante los años, y entonces uno tiene que salir, está bien, uno tiene un objetivo, quizás a un año, un objetivo, pero van pasando cosas que, a ver, uno se tiene que ir ajustando, tiene que tener como cierta flexibilidad en materia de objetivos, como es el ejemplo este. Pero por ejemplo en un proyecto, qué sé yo, estás haciendo una dirección de obra, vos tenés el proyecto ya listo para ejecutar, y empezás a ejecutarlo. Si vos vas con la idea de que ese proyecto, así como está, lo vas a ejecutar y va a salir todo de maravilla, y vas rígido en ese sentido, es muy probable que las termines pasando mal. Porque hemos visto con el correr de los proyectos de que no hay un solo proyecto que se lleve a cabo tal cual está planificado. Uno tiene que volverse flexible, tiene que tener actitud flexible en una ejecución de un proyecto. No queda otra que decir, bueno, están ocurriendo tales cosas que van pasando durante la dirección de obra, bueno, ¿cómo lo ajusto? ¿Cómo me ajusto? ¿Cómo me acomodo? ¿Qué decisión voy tomando ahí el día a día para ir moviendo los tantos para que, bueno, voy camino a ejecutar ese proyecto lo mejor o lo más parecido a lo que lo pensé en su momento? Y está muy relacionado con el punto anterior, ¿no es cierto? El tema de la flexibilidad habla también de que estoy entendiendo al cliente y me tengo que adaptar a lo que él quiere, o sea que también está conectado con esto de la flexibilidad.
La flexibilidad es fundamental, volvemos a lo mismo. Si yo no soy flexible me frustro, ya está, porque creer que las cosas van a pasar como yo quiero, como dice Fran, puede ser un tema tan localizado, tan a cortoplacista como una obra con un cliente, pero algo tan largoplacista, no sé si existe Sí. esa palabra, creo, largoplacista. Y si no, la bautizamos La ahora. bautizamos ahora, como como todos los años que nosotros nos dediquemos a esta profesión. Bueno, si yo no llego a donde pensaba, bueno, listo, me adapto, veo de qué forma puedo hacer algo compensatorio o no. Pero bueno, a veces, como suelen decir, no es tanto, cuando yo quiero lograr algo, no obsesionarme tanto con el objetivo, con la meta en sí, porque puede que llegue a la meta, puede que llegue a una meta muy distinta, pero a veces lo que va variando es el camino. Puede que cumpla la meta, a veces puede ser que sea así, la mayoría de las veces va a ser así, si vos realmente te proponés y trabajás, vas a alcanzar una determinada meta, pero a veces lo que puede cambiar mucho es la forma en la que llegamos a esa meta. No necesariamente tiene que ser A, B, C, 1, 2, 3 como creíamos que iba a ser. Claro. Entonces tenemos que estar preparados porque a veces decimos, ay, che, bueno, yo no pensaba, la verdad que no sé, que me iba a tener que poner a hacer asesorías online, qué sé yo. Bueno, puede pasar que lo tengas que hacer y vos nunca pensaste que te ibas a tener que poner a hacer asesorías online para de repente conseguir más clientes, ganar más plata. Bueno, ya está, lo hago. O sea, lo hago si me gusta, lo implemento. Eso es parte de la flexibilidad. Voy a llegar a una meta que quizás sea ser muy buen paisajista, ganar una X cantidad de dinero en sueldo o tener una determinada cantidad de experiencia o reconocimiento, pero quizás sea de una forma diferente a la que yo me esperaba que fuese. Eso es, básicamente. Totalmente. María Celeste acá nos dice tal cual. Siempre digo que hay que tener cintura para poder lograr el mejor resultado con lo que se me presenta. Tal cual, cintura. Esa palabra me encantó. Tal cual. Es como bailar. O sea, ya empezó el baile, bueno, hay que bailar. Hay que tener cintura para ir moviéndose, ir acomodándose y saltando obstáculos. Bueno, antes de pasar a la última, ¿cuáles hemos visto como para dar un pequeño repaso? Hemos visto proactividad, esa fue la primera, las tenemos acá anotadas. Ser curioso. Curiosidad, una actitud curiosa. Actitud servicial. Y la última, la actitud flexible. Una actitud flexible o de ser flexible. Ser flexible. ¿Y cuál es la quinta? ¿Cuál es la quinta actitud que nosotros consideramos? Bueno, la quinta actitud, creo que la quinta es como que abraza a todas las otras. Abraza a todas las otras y yo creo que, yo me atrevo a decir sin lugar a dudas que es la madre de todas las actitudes para cualquier gran objetivo que uno quiera cumplir en la vida. Bueno, no hay ninguna duda. La actitud de ser resiliente o buscar ser resiliente, la resiliencia. La resiliencia, sí. Porque, como decíamos recién, está bastante relacionada con la de recién, las cosas pasan. O sea, las cosas van pasando durante el emprendimiento, cuando uno se está dedicando o se empieza a dedicar a esto del paisajismo, las cosas pasan. Comete errores, hay accidentes, uno se le escapan un montón de cosas en el camino, y todas esas cosas, si uno se hunde, por así decirlo, en esos errores, se hunde en maquinarse con eso que fue pasando, uno no avanza. No avanza más porque se queda, se estanca, se puede llegar a ir de esto de emprender. La actitud de ser resiliente o de entender el error con otro significado o entender las cosas que van pasando con otro significado, con el significado verdadero, que es el hecho de que son cosas que van pasando y que nos están dando como material para trabajar y para aprender. Esa actitud es como la que nos hace ser resiliente y decir, bueno, me pasa tal cosa, cometo tal error, bueno, pero esto, listo, tengo que salir, solucionarlo y continuar. O sea, no me puedo caer acá. Voy a seguir porque esto es parte del camino y voy a seguir avanzando y me voy a volver a levantar, porque en realidad la resiliencia es eso, ¿no? La resiliencia es la capacidad de levantarse y volver a mí me gusta hacer como otra metáfora para variar, con el tema por ejemplo, un partido de fútbol. Digamos que por ahí lo vemos, rememorando el tema del mundial pasado, qué sé yo. Vos podés venir mal con los partidos, digamos, estás a punto de quedarte afuera, pero ¿qué consiste? Hiciste un mal partido, volvés
Y como director técnico que sos, o llamarle director de orquesta, como quiera, de todo esto que está pasando, del resultado, ¿qué ajustes tengo que hacer para volver a salir a la cancha y volver a jugar? Obtengo un resultado mejor, peor, vuelvo al vestuario, siguiendo con la misma metáfora, y pienso qué ajustes tengo que hacer para qué jugadores tengo que cambiar, qué posiciones tengo que cambiar, qué sé yo, para salir otra vez a la cancha, jugar el partido y tratar de jugarlo un poquito mejor. La resiliencia es no derribarse, o sea, esto creo que esto es divide las aguas entre las personas que eventualmente o potencialmente, porque obviamente no depende solamente de esto, potencialmente pueden lograr vivir y tener una vida cómoda con un emprendimiento, a no lograrlo, por una razón muy simple, que si yo me derribo emocionalmente ante los problemas, bueno, yo no voy a aguantar esta situación, no hay mucho más que agregar. Entonces, básicamente la resiliencia es eso, no derribarse ante la adversidad, y eso... Y es día a día, ¿eh? Es día a día. Al principio, no sé si yo creo que lo dijimos al principio, que estas actitudes es como que, sí, lo dijimos, pueden venir innatas, digamos, algunas, sí, pero hay muchas que entrenar. O sea, todos los días entrenar este tipo de ver los errores, esta mentalidad ante el error, ante las cosas que van pasando en el día a día, para justamente apostar a la resiliencia, o sea, no dejarse caer, sino que empezar, todos los días entrenar y decir, bueno, pero pará, freno, no me voy a dejar caer por este error porque esto es parte del camino, es parte de lo que pasa al día a día. Y casualmente pensaba recién cuando empezamos con esta última actitud, a ver, sin ir más lejos, hoy mismo, ahora mismo, antes de empezar este vivo, estábamos en una situación así. Yo no sé realmente cómo lo hubiéramos manejado si no tendríamos muy en la mente esto de lo que significan los errores, porque capaz que hasta hubiera estado bueno grabarnos en esa situación, porque uno cuando pasan este tipo de cosas en la que la tecnología no te ayuda, que es lo que nos pasó hoy, se nos costó 3 veces este vivo al principio. Habíamos montado toda una historia y no funcionó nada, gente. O sea, estamos como los vivos de hace 2 o 3 años. Pero nada, la actitud ¿cuál fue? Decir, bueno, pará, está pasando un desastre tecnológico prácticamente porque nada funciona de lo que habíamos preparado. Dijimos, bueno, cortemos, se corta, se saca todo y se arranca de nuevo. Y uno ahí, sin esta actitud de decir, bueno, me voy a enfrentar a esto porque, bueno, son errores, son cosas que pasan cuando uno está empezando a una actividad que no sabe bien hacer, que es el caso de hacer vivos en YouTube, por ejemplo, con 2 cámaras y 2 micrófonos a la vez, algo que nunca hicimos, era la primera vez. Bueno, uno está sujeto a este tipo de cosas, y nosotros sin una actitud de decir, bueno, pará, resiliencia. Esto es un error, listo, ya está, se mejora, no importa, después lo vemos, ahora hagamos el vivo. Sin esa actitud, nosotros podríamos haber dicho prácticamente, que yo calculo que por un momento se te puede haber pasado por la cabeza, porque a mí se me pasó por la cabeza decir, bueno, ya está, digamos que lo hacemos otro día, lo posponemos porque no funcionó. Yo empecé enojado, yo los primeros 5 minutos... Yo también, porque no funcionaba nada, pero no te queda otra que enfrentar la situación y decir, bueno, listo. Sí. Y estas son cositas, que son tonteras, pero esto hay que trasladarlo a cosas mucho más importantes, como un mes, ponele que me está costando conseguir clientes, no consigo clientes, no estoy llegando a lo que se supone que tengo que facturar, o de repente todo ese periodo de tiempo se hace más extenso. Entonces, uno tiene que estar preparado, y yo sé que es difícil, más quizás también una generación, ¿no? Que yo creo que nosotros somos ahí como la generación de fines de los 80, 90, que venimos con un poquito más de ansiedad, sensibilidad, si se quiere, que estamos como mucho más receptivos a esto receptivos negativamente, ¿no? A esto del fracaso, de la frustración. Es una sociedad que viene cada vez peor, yo creo que en ese aspecto, lamentablemente, y eso totalmente opuesto a lo que se necesita para poder emprender en serio. O sea, si nosotros no tenemos tolerancia a la frustración, y acá
Yo hablando personalmente, algo con lo que tengo que trabajar todos los días. O sea, la frustración me refiero a esto de tener que pasa algo, bueno, me enojo, me entristezco, lo que sea. Me entristezco, no, tampoco estoy bien con las palabras. Segundo bautismo. Segunda palabra bautizada. Bautizada. No sé si fue el sonda que nos ha... Bueno. El sonda. Y sigo, ¿no? Me levanto y sigo. Un nuevo día, lo proceso, lo aprendo a ver las cosas en perspectiva y seguimos para adelante. Obviamente que no se trata de hacer, esta es otra cuestión, no se trata de hacer por hacer. Soy súper resiliente, miren, me levanto, vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo, ¿no? Porque también está la parte de hacer 80 millones a veces lo mismo mal. Entonces hay que tratar de todas estas 5 actitudes que hemos mencionado, son combinables entre sí, son complementarias. Si yo no tengo un espíritu curioso, por ejemplo, no me voy a estar dando cuenta de cuál fue el error que cometí yo, o por lo menos por qué fui parte del error, cuál fue mi responsabilidad, no asumir que el contexto siempre tiene la responsabilidad. Si yo no tengo esa curiosidad, quizás no me haga esas preguntas ni esté tanto tiempo atento a esas preguntas internas para buscar cuál es el patrón que se está repitiendo y tratar de que no se vuelva a repetir y corregirlo a tiempo. Si no tengo flexibilidad, imagínense que la frustración y la falta de resiliencia está garantizada. Si no soy flexible y rígido y esperando que las cosas pasen de una manera, es lógico que resiliencia muy probablemente vas a tener muy poca y te derribes porque las cosas no fueron como vos querías que fueran. En el ejemplo del vivo, si no hubiéramos dicho, bueno, ya está, volvamos al inicio, ser flexible en el decir, bueno, el vivo lo hacemos igual, con un micrófono y una cámara y se acabó la historia. Pero si no hubiéramos tenido quizá esa cierta actitud de flexibilidad, hubiéramos dicho no, o 2 cámaras y 2 micrófonos o nada, y te quedas ahí estancado. Exacto. Mira que está bueno como ejemplo. Así que bueno, gente, llevamos 1 hora y 10, bastante bien. Bien. Estamos aprendiendo a controlar el tiempo. Los que ya nos conocen hubieran tenido las expectativas de 2 horas. Pero bueno, esta vez. Pero hemos hecho bien. Sí, tal cual. Lo hemos hecho bien. Bueno, ha sido un gustazo. Esperamos que le hayan pasado lindo, que les sirvan estos puntos de vista, estas recomendaciones, se podría decir que son, o al menos como nosotros vemos esto de qué es necesario, además del conocimiento de plantas y del paisajismo, del diseño, qué es necesario para dedicarse a esto del paisajismo, qué más es necesario. Y hay varias cosas más, ¿no? No todo termina en estas actitudes, en realidad. No. Pero bueno, lo iremos viendo a través de los vivos que vamos a ir haciendo para adelante en el Club del Paisajista. Pero bueno, son cosas que uno tiene que empezar a prestar atención. Si realmente es esto, qué actitudes tengo, cuáles no, y debería empezar a trabajar, ¿no es cierto? Porque también es verdad que hasta que uno no está en el campo de batalla, no hay muchas cosas que no se da cuenta, hay muchas cosas que ahora capaz que se ven, que nos ve en algún momento, y no está, y no ha empezado todavía, y dice, ay, qué bonito, bueno, qué lindo vivo, o no tanto, qué sé yo, qué lindo, y ya está. Pero cuando me toque pasarlo me voy a dar cuenta realmente de la importancia que tienen esas cosas. Así que bueno, gente, ahora está así, antes de terminar, está así que creemos que todo esto también forma parte del hacer paisajismo y no se habla, no se dice toda esta parte, no se deja ver todo esto, que estamos pensando muchas cosas bastante interesantes por este estilo para la academia para más adelante. Así que bueno, se viene también toda esta parte del paisajismo que se desconoce por lo general. Estas cosas en la universidad no las van a charlar. Todo esto. Pierdan cuidado que van a estar, quienes hayan pasado por la universidad lo sabrán. Probablemente estén meses tratando de dibujar un plano, un círculo y que quede muy bonito coloreado con acuarela antes que estar hablando de todo este tipo de cosas. Así que bueno, gente, buen fin de semana, gracias por estar y nos vemos la próxima. Chau. Chau.